Pero ¿qué vamos a encontrar aquí en Tito capítulo 2? Vamos a encontrar una exhortación a los creyentes que son de diferentes trasfondos, de diferentes edades, que se encuentran en diferentes etapas de crecimiento físico como espiritual. ¿Y a qué se les va a exhortar? A vivir vidas ordenadas bajo el orden de Dios. Dígalo conmigo, a vivir vidas ordenadas bajo el orden de Dios. ¿Cuál era la tarea de Pablo para Tito? Era establecer ancianos. Entonces primero tenía que hacer algo, Tito: identificar a los que han estado viviendo vidas ordenadas. Y de estos que han estado viviendo vidas ordenadas, ordenarlos al ministerio, ponerlos como ejemplo y líderes de los demás en su ciudad. O sea que cada ciudad tenía que establecer líderes, ancianos, ejemplares para todos los de su ciudad. Cada iglesia tenía más de un anciano. Entonces esa era una de las tareas. La segunda tarea era identificar a los que están a propósito viviendo vidas desordenadas, y después de identificarlos, porque eran mal ejemplo en su enseñanza, en su conducta, y se arrastraban a otros, tenían que hacer algo con los líderes y algo con los discípulos de estos falsos maestros. A los líderes falsos maestros tenían que reprenderlos. A los que se dejaban llevar se les tenía que exhortar. Pero para ambos con el propósito de que regresaran a la fe, a ser ejemplares y buenos líderes y buenos ejemplos de lo que es un cristiano. Pero no era de decapitarlos y matarlos y patearlos, sino que restablecerlos. Identificar los buenos y ponerlos, establecerlos, los que están viviendo como ordenadamente, y usarlos como ejemplo, como modelo a seguir. Pero que lideren a los demás con su ejemplo vivido y hablado. Y los que no, identificarlos para reprenderlos y exhortarlos a que también vivan de una manera ordenada. Pero Tito, siendo un joven, tenía que ser ejemplo de todos. Pero Tito no estaba casado, no tenía hijos, lo más probable. Pero por eso, cualquier persona que lidere puede basarse en la palabra del Señor. Tito predicaba la palabra del Señor, pero también la vivía. Vivía conforme a la sana doctrina, la doctrina recta, el verdadero evangelio, y le mostraba a los demás los deberes para el más viejo, para los jóvenes, para los más pequeños. Así que independientemente a cuál sea su edad, de dónde venga, cuál sea su trasfondo, hay que ser ejemplares. Tito le tocaba ser ejemplar, ejemplo de los creyentes, a los creyentes y de los creyentes, siendo un modelo. Así que al igual que a Tito, a usted y a mí, hoy, como creyentes de Conway y de Greenbrier, ¿de dónde más tenemos? De Vilonia, hermano Eric, ¿usted se fue hasta dónde? ¿Todavía en Conway? En Conway. No importa de dónde vivamos, de dónde vengamos, de qué país, debemos ser ejemplares. Pero los que estaban en Creta tenían mala fama, ya hemos hablado de esto. Pero Tito tenía que ser ejemplo, buscar a los ejemplares e instalarlos como ejemplo. Los que están viviendo ordenadamente, que continúen viviendo ordenadamente, modelando a los demás, y los que no, para que lo hagan. Así que arranquemos con Tito 2:1. Léalo conmigo. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Pero tú, ¿quién es tú aquí? Tito. Tito aquí está contrastado con los, escucha esta lista larga, los contumaces, los habladores de vanidades, los engañadores, los que transforman, esta es lista pasada, ya que ya lo vimos en el capítulo 1, los que trastornan casas enteras, los deshonestos, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, impuros, corruptos, incrédulos,
apartados de la verdad, seductores reprobados, judaizantes legalistas, contradictores. ¿Ya escuchó toda la lista larga? Tú, Tito, en contraste a todos estos, tú continúa siendo ejemplar, retenedor de lo bueno, un buen modelo. Tú continúa viviendo ordenadamente. Mire, lea el 1.9 de ahí de Tito. ¿Qué decía el 1.9? El que va a ser líder, el que va a ser ejemplar, ¿qué tiene que ser? Acorde en el 1.9. Primero, retenedor de la palabra fiel. ¿Cómo? Tal y como se ha enseñado. O sea, que no la cambies, no la modifiques, no la corrompas, no la uses para tu conveniencia. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. O sea que con la palabra hablada, con la vida vivida, y hacer qué cosa, y convencer a los que contradicen con malas enseñanzas, con mal ejemplo, con corrupción, detractores, mentirosos, ociosos, glotones, malas bestias, etc. Pero este no solamente es para Tito, es para todo creyente. En Cristo debemos comportarnos en acorde a la sana doctrina. Pero dice el 2.1, pero tú habla. O sea que tú no te limites, tú no te pongas bozal. A los que tenemos que ponerle bozal son aquellas malas bestias, taparles la boca, como decía el 1.11, a los cuales es preciso tapar la boca. Literalmente tápales el hocico, ¿verdad? Porque son malas bestias, glotones, que trastornan casas enteras, enseñan por ganancias deshonestas lo que les conviene. Tú, Tito, contrario a ellos hay que cerrarles la boca, pero tú no cierres tu boca. Habla, predica la verdad, la sana doctrina, la instrucción, la enseñanza, la no adulterada, la no alterada, la no trastornada, la fiel, la firme, tal y como se te enseñó. Así enséñala tú. Ya que los legalistas no la hablan, los judaizantes legalistas no la predican, no la modelan, son todo lo contrario a lo sano. Tú, Tito, debes hacerlo. Estás joven, pero lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Entonces, y no solamente predica y enseña la sana doctrina, generalmente hablando, sino que también aplícala y enséñale a los otros a aplicarla a sus vidas, a los más grandes, a los medianos, a los más jóvenes, etc. Pero no hagas, por favor, como hacen los falsos, que dicen conocer a Dios, pero con sus acciones le niegan. Y todo lo que dicen, lo dicen por conveniencia de ellos mismos y conveniencia de su estómago, de su vientre, de su panza, porque eso es lo que más les interesa. Su postura, su posición, su plata, su prominencia, todo esto. La influencia maligna de ellos estaba dañando no solamente la obra en Creta, sino el cristianismo en general. Así que la reputación del cristianismo, no, si eso es ser cristiano como los de Creta, malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos, borrachos, mujeriegos. Gracias, pero no gracias, yo no quiero de eso. Una pregunta, hermanos. ¿Tu testimonio vivido y hablado es buen ejemplo del evangelio verdadero? ¿O impide y arruina el crecimiento del evangelio? O sea que modelamos la verdadera vida cristiana, o somos falsos, hipócritas, mentirosos. La sana doctrina, el evangelio, la palabra del Señor es la que nos da el modelo cómo debemos vivir usted y yo. Y no es la sociedad, no es lo que no ofende a los demás, no es lo que está de moda, lo que debe dictarnos cómo vivir. Hay iglesias que no van a predicar y hablar contra ciertos pecados porque no conviene, porque vas a insultar a alguien, vas a ofender a alguien. No, Tito, tú predica la verdad.
no lo que la sociedad pida o lo que quiera. Regrese ahí conmigo ahí a Primera de Timoteo. Unas paginitas hacia atrás. 1 Timoteo 1:8. Hemos regresado mucho a Timoteo porque hay muchas similitudes. 1:8 al 11. ¿Ya lo tenemos? Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes, los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Tú predica la sana doctrina. Tú predica la verdad. Todo lo demás se va a oponer. No le conviene. Se va a oponer. Se va a enojar. Te van a maltratar. Pero tú haz lo bueno. Usted y yo, hermanos, debemos estar bien plantados, bien arraigados, bien cimentados en la verdad, en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Si no queremos ser influenciados por todo viento de doctrina, ahí nos da comezón de oír y nos deja llevar esto. Hay personas que tienen poderosa oratoria, pueden predicar con una labia increíble y te lo hace creer que proviene de Dios, pero es falso. No está fundado en la palabra de Dios. Te dice que lo bíblico que te acaba de presentar, Dios se lo acaba de revelar, pero que ni en la Biblia está. Pero hermanos, si no está en la Biblia, no es bíblico. Así que tampoco nos dejemos llevar por los falsos maestros, por la sociedad, por los famosos de Hollywood que nos dicen cómo debemos vivir. Porque si no estudiamos y no memorizamos, no conocemos la palabra del Señor y sus principios bíblicos, seremos fácilmente engañados. Hoy todavía hay judaizantes legalistas que predican sus mitos judíos, sus preceptos de hombres, sus leyendas, sus viejas leyendas, así como los decreta. Pero hermanos, todo lo que se opone a la sana doctrina nos conduce a una vida inmoral que no honra y no glorifica a Dios, a una vida de rebeldía, contumaz, de desobediencia, no agradable a Dios. Estos legalistas judaizantes creían que por sus ritos y todo lo que ellos hacían, que se acercaban a Dios. Pero en Mateo nos dice que ellos y a los demás se hacían doblemente hijos del diablo, pero según ellos estaban más cerca de Dios. Así que si vamos a predicar y si vamos a hablar, hablemos la palabra de Dios. No lo que te acabas de sacar de la manga porque no te preparaste, si no conoces la palabra de Dios y no las has estudiado. Y no vayamos con inventos que Dios nos lo acaba de revelar, sin haber pasado tiempo a solas en la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Aquí está, en este libro. Ya nada nuevo nos va a revelar aparte de lo que ya está aquí en este libro. Sí, nos va a ayudar a entenderla, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. ¿Quieres escuchar a Dios hablarte en voz alta? Lee la palabra de Dios en voz alta y lo escucharás hablarte. Pero también lo puedes escuchar en silencio ahí, leyéndola. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Nuevamente vaya ahí a Tito conmigo, a Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 4. 1 de Timoteo 6, del 3 al 4. 1 Timoteo 6, 3 al 4. ¿Lo tiene? Si alguno enseña, ¿qué cosa? Otra cosa. Y no se conforma ¿a qué cosa? A las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad, ¿cómo está? Envanecido. ¿Qué sabe? Nada sabe. ¿Y qué hace? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Sáltese ahí al 6:20 de 1 de Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evitando ¿qué cosa? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento retorna a Dios. Pero hay cosas que se hacen pasar por verdadera ciencia cuando son ideas de hombres cambiadas y mixtas ahí. Sáltese a 2 de Timoteo, capítulo 1. Los versos 13 y 14, porque aquí le recalca nuevamente Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 1, 13 y 14. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo ahí? Retén, ¿qué cosa? La forma de las sanas palabras. ¿Que de quién oyó? De mismo Pablo, que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y escucha aquí el 14, guarda el buen depósito. Este es el evangelio puro, ¿sí? A Jesucristo, mira aquí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que manténlo puro, guardado, bien, firme, cimentado. Porque, sáltese ahí a 2 de Timoteo 4:3. ¿Qué le dice? Porque vendrá algo. 4:3, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Sino que teniendo, ¿qué cosa? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero regresemos a Tito. ¿Qué dice Tito 1:10? ¿Se recuerdan? Porque hay aún muchos. ¿De qué clase? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea que no solamente en Creta, aquí también, en estos países, en los nuestros, hay de a montones y sobran. Y la gente los sigue y la gente les da, porque les da comezón. No les interesa la verdad, hasta que les gusta que le mientan. Hoy te va a venir esto. Hoy te va a suceder esto. Si das esto, vas a recibir esto. Hoy o mañana, a veces te dicen mañana. Pero lea el 2:2, continuamos aquí. En Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cuántas cosas hay ahí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así que tú, Tito, enséñale a estos ancianos, en contraste a la vida de los detestables y desobedientes y falsos maestros, Pablo aquí por medio de Tito exhortando a los cristianos de las diferentes edades, socioeconómicas, sociales, a ser ejemplares. Pero ¿con quién comienza? Con los ancianos. Y aquí la palabra es hombres ancianos, los avanzados en edad, que por ser los mayores en edad, que con mente clara, no ebrios, libres de intoxicantes, vivan circunspectamente, vivan prudentemente, que sean reverentes,
que también sean, aquí hay algo muy interesante, una palabra que vamos a ver, que tengan peso grave, su testimonio tenga peso grave, y es un juego de palabras en contraste, que su ejemplo pese de una manera grande comparado al peso de los ociosos, glotones, borrachos, mujeriegos, mentirosos, porque su vientre es su Dios, pero que tu peso sea mayor que el de ellos, no en peso humano, sino en cuanto a respeto y dignidad. Esa es la palabra que vamos a ver. O sea, que sean sanos en sus tratos, centrados, bien centrados, saludables holísticamente, en fe, en amor, en esperanza. Y esta palabra aguante, esperanza, es la perseverar, el perseverar, la perseveración. Así que veamos primero la palabra ancianos del 2:2. Ahí la palabra ancianos es presbites o presbutes. Y usted va a ver en el verso 3 las ancianas. Y aquí simplemente esta palabra en el griego, en el 2 y en el 3, aunque es la misma que vimos o similar a la que vimos allá en el 1, ¿dónde estaba ahí que tenía que hacer una tarea, Tito? ¿Establecer qué cosa? Ancianos en el 5, en cada ciudad. La palabra del 1:5 ancianos no es la misma palabra ancianos en el 2:2. Es otra palabra. Pero hermano, aquí en nuestra Biblia dice ancianos. Bueno, en el griego es un poco diferente. Las dos provienen de la misma raíz. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, originalmente, cuando se seleccionaron a los líderes, se seleccionó a los maduros de edad. Pero aquí, el anciano del 1:5 es madurez espiritual, avanzado, siendo ejemplar en su testimonio, con su vida. No tiene que ser viejo en edad. Pero aquí, el del 2:2 está hablando simplemente, se refiere a los avanzados de edad. No de cargo como los presbíteros, ancianos en sentido oficial, sino simplemente los mayores de edad. Así que los hombres mayores deben mostrar en sus vidas una conducta en acorde a la sana doctrina, ganándose el respeto de los demás. No tiene que ir a buscarlo, pero en 1 Timoteo 5:1, ahí Pablo le dice a Timoteo, usando esta misma palabra de anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea que al que es mayor en edad que ti, no necesariamente, no le está diciendo que no tengas autoridad sobre los ancianos, porque era Tito y Timoteo que iban a establecer ancianos, líderes, pero aquí simplemente edad. Exhórtale como a padre. Y luego le dice a los jóvenes como a hermanos. Pero aquí continuamos en el 2:2. Que los ancianos sean, vamos a ver la primera palabra, o la segunda, porque ya vimos ancianos. La segunda es sobrios. Sobrio es lo opuesto a ebrio. Sobrio significa tener la mente clara, no estar ebrio, no estar borracho. O sea que estás libre de bebidas alcohólicas, de intoxicantes, porque cuando estás borracho no piensas bien. He visto muchos accidentes de borrachos. Pero tú vive sobriamente, vivir una vida circunspecta, toda la redonda, viviendo de una manera ejemplar, prudentemente, reverente. También se puede traducir pensativo, que piensas claramente, porque el que está borracho no piensa claramente. Entonces es un contraste aquí. Eres irreflexivo acá y aquí eres reflexivo. Los que van manejando tampoco tienen buenos reflejos cuando están borrachos. Piensan que sí, pero no. Aquí puedes, cuando estás alerta, sobrio, estás despierto, alerta, templado, también se puede traducir. También se puede traducir como solícito, o sea que estás presto y listo, y solamente el que no está borracho puede estar alerta y listo para lo que venga. Entonces, en este aspecto, la tercera palabra ahí, que los ancianos sean sobrios, y luego, ¿cuál sigue? Serios. Esta es la palabra que del griego se traduce con peso grave, de respeto
y dignidad. Que tu peso, que tus palabras concuerden con tu testimonio. O sea, porque te das a respetar, respetas y te respetan, tienes dignidad, te portas como hombre, se puede traducir literalmente, reverentemente. Y aún más allá, te portas como nobleza, te comportas como nobleza. Estás firme en tu palabra, en tus hechos como hombre, das tu palabra. Antes se daba una mano, te doy mi palabra de hombre. Hoy esta ya no vale, hay que firmar contratos porque mentimos, robamos, engañamos. ¿Me vendes ese carro? Es una cucarachadera, no sirve. Y ya cuando se lo sacaste por 300 pesos menos, mira, se lo robé, mira, una buena... Pero ahí hay que ser honestos con nuestros tratos, ¿verdad? Entonces, firmes, no siguiendo tu estómago. Pero aquí esta palabra serio, muchos lo interpretan que tienes que tener una cara de limón ahí amargado, que no puedes ni contar un chiste. No está diciendo eso, sino que compórtate como nobleza, como un hijo del rey de reyes y señor de señores. Es la misma palabra, el mismo vocabulario que usa Pablo en 1 Corintios 16:13, cuando dice: velad, estad firmes y portaos, ¿quién me ayuda? Varonilmente. Y esforzaos. O sea que eres hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios y refleja a tu Padre Celestial. Efesios, ¿cómo lo dicen? 5:1. Como hijos amados, ¿qué debemos hacer? Imitar a nuestro Padre Celestial. Entonces aquí va para los mayores de edad. Sean sobrios. Y hermano, ¿quiénes son los mayores de edad? Buena pregunta, gracias por preguntarla. En estos tiempos, uno de 40 todavía era jovencito. ¿Cuántos somos jovencitos todavía? Amén, ¿verdad? Hay aproximadamente, todavía para mí los de 50 están jóvenes porque estoy llegando ahí, ¿verdad? Pero también los que pasamos de 50. También, ¿verdad? Pero aquí, si vamos a ponerle, aquí a los, ya cuando usted ya llega a la tercera edad, le nombran, los restaurantes hasta descuento le comienzan a dar. Ya lo consideran como un anciano. Así que, cuando le comiencen a dar descuentos, usted es un anciano, ¿ok? Pero, ¿cuál es la siguiente palabra aquí? Prudentes. Aquí, esta palabra es rica en definición, pero es alguien que puede dominarse a sí mismo, pero escúcheme aquí la diferencia, ¿ok? Se puede dominar a sí mismo. Note Tito 1:8 que decía que el líder debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y ¿qué dice al final? Dueño de sí mismo. Pero estás dándonos en el sentido que sabe controlar sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Hay deseos que el Señor ha puesto en nosotros. Nos da hambre, sí. Hay ciertos apetitos naturales que toda persona tiene, pero lo sabe dominar. El que no, se deja llevar por su vientre, por su barriga, por sus deseos, por sus emociones, etc. Pero esta persona puede dominarse a sí mismo, es dueño de sí mismo en el sentido que se ha sometido y se ha sujetado a Dios. Acá los otros se creen ser dueños de sí mismos, pero son dueños de su propio vientre y son dirigidos por Satanás realmente. Pero esta palabra prudentes también puede traducirse a alguien que es balanceado, moderado, templado. Es más, la palabra en el griego quiere decir que está bien centrado, tiene dominio propio de sus deseos y de sus pasiones, pero dirigido por Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y ¿de qué más? De dominio propio. Y no tenemos el tiempo, pero la palabra que, de que está bien centrado, de esa palabra en el griego, usted y yo obtenemos una palabra que nos habla aquí, donde está, en inglés se llama sternum. ¿Así se llama en inglés, Lisa? Mira, aprendí una palabra. Sí. Sí, pero que estás bien centrado. Entonces, pero tienes dominio propio, eres prudente. Ok. ¿Qué sigue ahí la siguiente?
sanos en la fe. Este es un balance holístico. ¿Y qué significa la palabra holístico? Holístico es completo, mental, emocional, espiritual, físico, en todo aspecto, saludable. De esta palabra griega, usted y yo obtenemos la palabra higiene. Para nosotros solamente conocemos la higiene para qué cosa? Cuando nos lavamos las manos. Hygiene es en inglés, que te bañas, que te limpias. Pero aquí sano, limpio, puro, es en el sentido completo, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, en todo aspecto. Pero dice sano, ¿en qué cosa? En la fe, en la caridad, que este es el amor, y la paciencia, que esta es la esperanza. Pablo lo había dicho también, estos tres principios, que de aquí emana la verdadera vida santa de esto. Porque en Corintios, ¿qué dice Pablo? Y ahora permanecen o perduran, ¿qué cosa? Estos tres. El amor, la fe y la esperanza. Y aquí a los ancianos, ¿a qué se les está animando a ser ejemplares? ¿En qué cosa? Sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Pero hermano, aquí dice paciencia. Bueno, mientras estamos en la tierra, en este cuerpo, la fe, la esperanza y el amor son inseparables. No se pueden separar. ¿Cuáles tres? Fe, esperanza y amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es la mayor? El amor. Y les voy a decir por qué, lo he dicho antes. La fe la necesitamos mientras estamos aquí. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, no necesitaremos fe, porque ya estaremos. La esperanza ya no la necesitaremos. ¿Por qué? Lo que esperábamos se llevó a cabo. ¿Pero por qué perdura y es más grande el amor? Porque Dios es amor y Él perdura por todas las edades. Si fuéramos nuevamente a 1 de Timoteo, nos vamos a ir, 1 de Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, le está diciendo que huya de ciertas cosas. Huye de estas pasiones desordenadas, etcétera, y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia. Ahí usa la palabra paciencia para esperanza y la mansedumbre. Entonces aquí también, paciencia. A los de Colosa, Pablo les dice en Colosenses 1 del 4 a 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y a los de Tesalónica, Pablo les dice en 1 de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahí, si usted escuchó las tres cosas combinadas siempre, el amor, la fe y la esperanza. Pero a veces en lugar de decir esperanza se dice paciencia. Pero veamos primero de estas tres aquí, sanos en la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? Del original del griego es una persuasión, estar persuadido, una persuasión no adulterada, no con supersticiones. ¿Cuántos de nosotros crecimos con supersticiones? Muchas. Hay lugares que a los niños, a los bebés les tienen que poner una esclavita, a veces es roja, pero diferentes cosas, ¿verdad? Porque, o que si los tocas, o si los vistes, si no los tocaste, o que te hicieron mal de ojo, o que de donde yo vengo, mucha superstición de chaneques y es como brujos, pero son como los duendes, duendes, según que te salen duendes por ahí. Pero esta fe es no adulterada, no supersticiosa.
Es la fe genuina y verdadera con la que creemos y adoramos y dependíamos de Dios. Pero la fe y las obras van de la mano, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, pero la fe, el amor, también deben ir combinados juntamente con la paciencia, la esperanza. Pero dice ahí, sanos, en la fe y ¿en qué más? En el amor. Este amor es el amor ágape, el verdadero, el genuino, el del Señor. No un amor partidista, no un amor con afecto a ti mismo, a tu vientre, a tus deseos, sino un amor, un afecto tierno, puro, sin esperar nada a cambio. Como el de nuestro Señor Jesucristo, que cuando usted y yo no lo merecíamos, Él se entregó y murió por mí y por usted. Y la última palabra ahí del verso 2, hay que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esta paciencia es la misma palabra de la esperanza, pero hermanos, no son dos diferentes, sí, pero es la misma realmente. Es una perseverancia duradera en lo que crees, en lo que estás firmes. Realmente también se puede traducir resistencia, tener aguante. Pero en Corintios dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Va de la mano otra vez con la esperanza. Es también, se puede traducir tener firmeza. Que estás bien plantado, vienen ataques, vienen tribulaciones, vienen dificultades, pero sí, vienen terremotos, vienen guerras. Yo seguiré confiado. Debería haber un canto por ahí así muy similar a esto, ¿verdad? Que aunque contra mí se levanten guerras, ¿cómo seguiremos nosotros? Confiados. Esta es la paciencia, la perseverancia duradera, resistencia, firmeza, acompañada de la esperanza, sostenida por ella, por una constancia, nos dice 1 Tesalonicenses 1:3. Es la constancia, se traduce así la esperanza, la constancia, la perseverancia, la paciencia. Y es paciencia valiente. Y es una fortaleza perdurable que aguanta, que perdura. No es de que estoy bien plantado, ay, ya no tengo fuerzas, ya no quiero seguir, voy a tirar la toalla. No, es algo perdurable que se sigue, venga lo que venga, pase lo que pase. No porque por tus fuerzas, sino por en quién estás confiando. Así que esta exhortación, hermanos, se aplica a todos los mayores de edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que ellos ya tienen más tiempo de haber vivido en esta vida. Y no solamente, nuevamente aquí nos está dirigiendo a los ancianos líderes, porque ellos ya se mostraron ejemplares, se pusieron como ejemplo. Ahora a los otros ancianos, a los otros avanzados de edad, ustedes también sean ejemplares para los demás. No solo a los líderes, con el oficio, con el título de líder, pastor, anciano, diácono, obispo, etc., sino a los demás a ser ejemplares en su vida, por su edad, por su experiencia, por lo que han visto en la vida. Pero se necesita, hermanos, de sabiduría, se necesita de discernimiento para permanecer firmes, sin reproche, y dominar nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras lenguas, nuestras pasiones, para no deshonrar el nombre de Cristo como lo hacían mucho. Una pregunta aquí: ¿ejercemos dominio propio? En la iglesia nos formamos de diferentes edades, de diferentes trasfondos, de diferentes puntos de vista. Así que los conflictos van a ser inevitables. Pero por eso Pablo instruye aquí a Tito cómo ayudar a los diversos géneros, de diferentes edades, de diferentes trasfondos. Ancianos, enseñen a los más jóvenes. Ancianas, enseñen a las jovencitas, con su palabra, con su ejemplo. Pero voy a ser franco unos segunditos. No es de que no lo he sido. Es que yo soy de carácter fuerte. Escúcheme aquí. ¿Alguien de carácter fuerte
va a dominar sus emociones, sus palabras, va a ser templado. El que realmente usted y yo conocemos como de carácter fuerte, realmente es de carácter débil. Porque le está dando rienda suelta a sus emociones y tira y dice y hace y deshace. Porque no sabe controlar y no puede controlar. No es de carácter fuerte. A veces le ponemos esto de carácter fuerte al que no sabe dominar. Pero el de carácter fuerte es el que está firme, parado, tranquilo. Aunque te estén bofeteando, aunque te estén tirando de la barba, aunque te estén dando de latigazos, puedas decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Hermanos, pasemos buenos valores a nuestros jóvenes. Enseñémosles lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Ser obedientes a la siguiente generación. Verso 3. Las ancianas, asimismo, de la misma manera que los ancianos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, en el verso 3, para las ancianas, pareciera ser que se salen más fácil con una lista más corta, porque que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Pero notó que dice la palabra ahí, las ancianas asimismo. O sea que de la misma manera como el anciano es ejemplo para el joven, ustedes, hermanas, sean ejemplo para las jóvenes. Y aquí nuevamente, mujeres mayores, presbutidas es la palabra en el griego. Y nuevamente 1 Timoteo 5:2, cuando Pablo le dice a Timoteo, a la anciana, trátala como a madre. Es aquí a la mujer más avanzada de edad, a las mujeres ancianas, en edad, nuevamente aquí no en oficio. Así que estas hermanas deben manifestar en su actitud interna y externa una dignidad como cristianas maduras, dominando sus lenguas, evitando la calumnia, el hablar mal de los demás y a los demás, a vivir ejemplarmente, enseñando con su conducta y palabras en toda buena obra a las jóvenes. ¿Quieres un ministerio, hermana? Ahí está tu ministerio. Es muy similar a lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:11. Estas mujeres avanzadas de edad tienen el deber de discipular a las más jóvenes. Ahí en la primera parte dice reverentes en su porte. Esta es una conducta reverente como en el templo, pero va más allá. Ya que eres el templo del Espíritu Santo, compórtate como tal. Como conviene a mujeres consagradas a Dios, nos dice otro pasaje. En 1 Timoteo 2:10 le dice, como corresponde a mujeres que profiesan la piedad o que profesan piedad. En otras palabras, como mujeres entregadas de llenos, dedicadas y consagradas al servicio del Señor, así, dedícate, compórtate, como corresponde a la santidad, como a una hija de Dios, como a realeza de Dios. ¿Se acuerda que pasamos por Pedro? Que somos, ¿qué? Real sacerdocio. En otras palabras, vive como conviene a las santas mujeres de Dios, en comportamiento reverente. Esto incluye tu conversación. La palabra, en las cartas encontramos esta palabra conversación, y no simplemente significa las palabras que conversas, sino que significa tu andar, tu vivir, tu manera de tratar a los demás, tus modales externos también, que todo eso es impactado por lo interno, lo que somos externamente. Pero aquí sigue la palabra diciendo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y luego, ¿cuál sigue ahí? No, en el 3, no calumniadoras. Esta palabra, hermanos, está fuerte, 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 fuerte. No falsas acusadoras.
Y aquí está fuerte porque la palabra en el griego es me diabolos. ¿Qué escuchó ahí usted? Diablos. 1 Timoteo 3:11, 2 Timoteo 3:3 también lo menciona de esta manera. En otras palabras dice, hermana, no sea diabólica, no sea diabla, no sea chismosa que critica injustamente. ¿Pero con qué propósito? Para lastimar, para dañar, para maldecir y condenar con vista a matar, a robar, a destruir. Esta es la palabra calumniadora, así se traduce. Con vista a matar, robar y destruir. Pero escúcheme, ¿quién es el que ha venido a matar, robar y destruir? El diablo, el acusador. También se puede traducir esta palabra calumniador como el acusador. No seas acusadora falsamente. No seas opositora que te opones a la verdad, a lo bueno, a lo santo, a lo puro. Que detractas, que corta los pies, le corta la cabeza. Porque otra vez es la chismografía para lastimar, dañar, maldecir, condenar, pero con vista a matar, robar y destruir. Que eso es la intención del diablo. Entonces, la calumnia. Y luego continúa ahí diciendo, no esclavas del vino. Bueno, Creta era famosísima por sus vinos. Pero aquí hay un problemita. Si las mujeres son esclavas del vino, sugiere que tenían una esclavitud y un problema. ¿Cuál era? La botella. Pero es el mismo problema. Lo está presentando de otra manera, la botella y la comida. ¿De quiénes? De los ociosos, glotones que nos mencionó en el 1:12, malas bestias, mentirosos. Ahí van incluidos las mujeres y los hombres. Esa es la fama que tienen los de Creta. Tú no seas como ellos, borrachos y comilones. Glotones ociosos, esclavizadas al vino. Pero ¿qué efecto tiene el vino? ¿Qué dice el borracho? Yo no soy borracho. Yo puedo dejarlo cuando quiera. Y todos los días es lo que dice. ¿Lo puede dejar? ¿A quién está esclavizado? A su vicio, a la botella, al vino, a sus glotonerías, a su borrachería. Este efecto de la esclavitud, si nos tomáramos el tiempo, no lo vamos a hacer porque nos estamos atrasando. Pero en Romanos 6:16, en 2 de Pedro 2:19, vemos la esclavitud ahí, el pecado, la maldad. Así que mujeres, en lugar de ser, ustedes que son las mayores de edad, en lugar de darles ejemplo a las más jóvenes de cómo es ser borracha y cómo abandonar su hogar y maltratar a su esposo o emborracharse juntos o lo que sea, mejor sean buenas maestras de lo bueno. No den mal ejemplo de ser esclavizadas, estar esclavizadas a sus vientres y deseos, al vino, a la botella. Sean maestras del bien, es lo que dice al final del 3, maestras del bien. O sea que den buen ejemplo o buenos consejos a las más jóvenes. Pero aquí, hermanos, dice maestras del bien y esta porción se vuelve muy polémica. Algunos de los teólogos utilizan esta porción con 1 de Corintios 14:34, si lo quiere leer más tarde. 1 de Timoteo 2 del 11 al 12, donde dice Pablo que la mujer aprenda en silencio, que no hable en la congregación. Y hermano, aquí dice que sea maestra del bien. Sí, lo que está diciendo es que sean maestras del bien, y a lo que iba que algunos teólogos combinado con 1 de Corintios 14 y 1 de Timoteo 2, 11 al 12, que sean maestras del bien a las jóvenes, con su ejemplo, con sus palabras, con su porte, su comportamiento, en enseñanza, enseñándole a las jóvenes. Y estos alegan que no es una posición de enseñanza o instrucción pública a la congregación en general, sino que influyan a las más jovencitas. En lugar de darles mal ejemplo, con su ejemplo, denles, enséñenles, influyanlas mediante el precepto y el ejemplo. Maestras de lo bueno. Se puede traducir literalmente
denles ejemplo de ser amantes del honor, de lo bueno, de lo honorífico. O sea que con palabras amables, hermanas mayores, tomen a las más jóvenes, ¿sí? Denles palabras amables y de advertencia. Hija, mira, aprende, por favor. Esto yo ya lo viví. No quiero que sufras esto. Sí, cuando yo tenía tu edad, creía que esto a mí no me iba a pasar. Pero por favor, quiero evitarte todos estos dolores y sufrimientos y lágrimas. Por favor, escúchame. Porque ya hice yo esto. Quiero evitar. Vieja anticuada, ¿tú qué sabes? Déjame vivir mi vida. A mí no me va a pasar, ¿verdad? Que a veces así sucede. Y luego les vuelve a pasar a ellas. Y quieren pasárselo a los demás y tampoco las escuchan. Pero con tu comportamiento, viviendo una vida útil y honrada, enséñales a las hermanas menores lecciones de fe, de amor, de esperanza. Es lo que está diciendo aquí. Sé maestra en estas tres cosas, en la fe, en la esperanza y el amor. Porque dijo, de la misma manera que los ancianos, tú también haz esto para con las jovencitas, maestras de lo que es bueno. Esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras. Kalos en el griego es bueno, didáscalos es el enseñar. Enséñales lo bueno, pero literalmente podemos decirlo así. Enséñales lo bueno y la belleza de vivir vidas ordenadas en fe, en amor y en esperanza. Maestras de lo noble. O como maestras nobles, enséñeles a ellas también a ser realeza, princesas del Rey de Reyes. Otra traducción se puede decir maestras de lo que tiene una bondad atractiva. Enséñales a ser atractivas en lo espiritual. No pongas el enfoque en lo externo, en peinados ostentosos, etc. No es de que no importen, pero enséñale lo más importante, lo interno. Entonces, maestras de virtud y lo moral. En otras palabras, también instrúyelas en sobriedad, mente clara, con discreción, castidad es la palabra ahí literal, pureza y decoro, en virtud. En otras palabras, enséñales a ser como la mujer virtuosa porque tú eres una de ellas y que ellas puedan seguir este ejemplo. Así que, hermanas ancianas, aquí está su ministerio, el ser buen ejemplo a las jóvenes, a enseñarles, a discipularlas, a invertir en ellas, a inculcarles un carácter de lo que es una mujer de Dios, que sigue a Dios, que son responsables en su hogar y que no traen infortunio a la fe al dar mal ejemplo, siendo borrachas y mujeres. Ellas no pueden, algunas son mujeriegas también, pero no abusen de la libertad. Pero nuevamente, las ancianas también, así mismo, sean ejemplo, así como los hombres a los ancianos a los jóvenes. De la misma manera ustedes háganlo, para que la iglesia crezca y florezca. Las recién convertidas han visto solamente este ejemplo. Ustedes denles este ejemplo, para que aprendan. No tenemos el tiempo para desglosarlo realmente más profundamente. Pero ahí en el 4 nos va a aclarar un poquito. A que aprendan a cómo amar a sus esposos, a cuidar de sus hijos. Pero hermana, le pregunto, ¿usted está motivando y discipulando a otras hermanitas? Jovencitas a honrar a Dios. Se requiere de tiempo, de esfuerzo, de energía, de recursos, sí. Pero también que te vean cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. El 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué cosa? Amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen, que transmitan con prudencia. Aquí en nuestra traducción parece que se saltó esta palabra y no, está aquí. Pero aquí la palabra enseñen es transmitir la enseñanza con prudencia
es la misma palabra del verso 2, que dice ahí que los ancianos sean sobrios, prudentes. Enseñar es la misma palabra de prudencia, pero hermano, aquí se traduce diferente, sí. O sea, dominándose a sí mismas ustedes, balanceadas, moderadas, templadas, centradas, con dominio propio de sus deseos y pasiones, dirigidas por Dios, enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Hermana, usted tiene la habilidad y la capacidad en su hogar de crear un paraíso o un infierno. Usted decide ahí. Pero también aquí vemos mucha prudencia del apóstol Pablo y de Tito. Tito era un joven, recordemos. No era prudente que Tito se llevara ahí a las jovencitas a solas o aparte para entrenarlas directamente, sino que pidió a las hermanas mayores que se encargaran de las más jóvenes. Hermanos, yo puedo predicar un sermón o muchos, pero para poder lograr esto, no hay mejor manera que el discipulado de uno a uno. Se requiere nuevamente de tiempo, de paciencia, de esfuerzo, de lágrimas, etc. Amar a sus maridos y amar a sus hijos. Recordemos que están en Creta. Hay judaizantes legalistas. Las jovencitas lo único que conocen son las fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Les prohibían hacer esto, tocar aquello, hacer esto, etc. La mente de las jovencitas la tienen trastornada, sucia, alterada por los maestros falsos. Por eso es necesario que las mayores las tomen y les enseñen lo puro. Un pequeño ejemplo. Hace tiempo atrás, mi esposa estaba dando una clase a las jovencitas, a las niñas, y ella les preguntó, ¿cómo podemos mostrar amor hacia los demás? En ese tiempo en nuestra congregación había una familia que tenía varias hijas. La mayoría, y no estoy hablando mal en este aspecto, sino que como ejemplo, eran de diferentes trasfondos, de diferentes padres. Y las niñas dijeron, guácatela, ¡ew! ¿Cómo es que vamos a mostrar amor hacia los demás? Porque la única definición en la mente de ellas era el abuso, el maltrato que habían visto de un hombre tras otro hombre, tras otro hombre, tras otro hombre. Realmente no tenían una buena idea limpia y clara de lo que es el verdadero amor, puro. En esta idea, Pablo a Tito, por eso hermanas, tomen a estas niñas, a estas jovencitas, porque en Creta nuevamente eran borrachos, mujeriegos, mentirosos. Su dios Zeus se había hecho de muchas mujeres a través de la mentira, el engaño. Era lo único que conocían. Enséñales lo que es bueno y puro y santo y agradable a Dios en este aspecto. Y hoy esto todavía es necesario. Pero muchos de ellos preferían la religión que era rígida y difícil, con observancia de diferentes elaborados rituales, porque era lo que conocían. ¿Se acuerdan también de los religiosos que preferían diezmar la menta y el anís y el comino, que observar realmente los mandamientos de Dios? Así que vamos a contrarrestar estas fábulas, falsedades, y recordarle a las mujeres que hay una manera pura y santa de vivir. Ejemplifíquenlo. Sean ejemplo. Dígalo otra vez, hermano. Ejemplifiquen. Está difícil. Sean ejemplo en palabra y en conducta, para que éstas aprendan que hay algo diferente, porque lo único que han conocido es esto. Así que, ¿cuál es el deber de estas mujeres? Para las más jóvenes, tomar a las hermanitas, las mayores, ilustrarle lo que es vivir una vida santa. Un hogar que ama
y sigue a Dios, que ama a sus maridos, a su marido. Y aquí está en el plural hablándole a todas las mujeres, no es de que tengan más de un marido, pero o sea que el primer trabajo de la mujer cristiana era embellecer su vida hogareña mediante el amor, la fe, la esperanza, comenzando con los suyos propios, con su esposo, con sus hijos. Pero nuevamente esta enseñanza de en el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, literalmente se traduce así: continuamente ayuden a estas jóvenes a hacer sus mentes sanas, limpias, a purificarse de toda esta basura que los maestros falsos les han inculcado y lo que han experimentado y vivido en su isla. Entrénenlas. Esta es la palabra en el griego. Y háganlo a propósito, con planificación, o sea, que sean, se me fue la palabra en inglés y en español, ya me vendrá, pero que tengan una mente sana para recuperar el sentido y sean disciplinadas también en seguir al Señor. Pero amar a sus maridos, aquí en el griego literalmente, enséñenles a ser fieles a su propio marido. Literalmente, aficionada a su propio marido. No a ser amante como estos acá que tienen por aquí, por allá, y hacen y deshacen y con una y con otra, porque eso es lo que su dios Zeus les enseñó. Aficionada a su propio hombre, a su propio esposo. No a otros hombres. No que ande para allá y para acá, para arriba y para abajo con otros. Amar a sus hijos. Verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí, prudentes y castas, y notó que aquí se incluye la palabra prudentes, que enséñeles esta prudencia con tu comportamiento y tus palabras, a tener cuidado de tu casa, como guardianas de tu casa. Y esto no quiere decir que te vas a quedar parada ahí en tu casa y no vas a salir de tu casa. También literalmente se dice trabajadoras de casa. Pero acordémonos de la mujer virtuosa. ¿Qué hace? Se ríe de lo porvenir, hace, cose, vende, compra, se levanta temprano, se acuesta tarde. Y dice mi esposa, sí, pero tenía criadas y por eso es que puede hacer todo eso. Pero se esmera. Dice, sus hijos la alaban, el esposo es conocido, es trabajadora. O sea que no es acá lo del 1:12, glotona, ociosa, que no hace nada, o sea que ahí nomás tirada, echada. Hasta con hambre, yo creo. Sí, no, porque eso glotona dice. Pero no, o sea que trabaja por su pan. Y no tenemos el tiempo para ir a ver ejemplos de esto. Pero, como dice ahí, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, o sea, bondadosas, benéficas, que sus propios hijos o sea, vamos a ayudar aquí, ¿sabes qué? Este taco no nos lo vamos a comer nosotros porque vamos a compartir y ayudar con otros o a otros. Benéficas, bondadosas, buenas, no insolentes y mezquinas. Aunque puede ser frugal en su casa, ahorrativa y hacer 10 comidas de una. Porque el domingo es arroz con frijoles, el lunes es frijoles con arroz, el siguiente día es mixto, al siguiente lo que sobró. Sujetas, dice después ahí. Esta palabra no les gusta a muchas. Sumisas. Así se traduce del griego y pudiéramos ver muchos ejemplos, pero ya se me fue el tiempo. Si quieres después te los mando. Pero literalmente no deambular para allá y para acá haciendo nada, nomás comadreando y chismeando. La palabra que regresamos, que no sea, ¿cómo? Calumniadora. Que anda entrometida acá y para allá en los chismes.
sino que se enfoque en su casa, en tratar bien a su esposo, a sus hijos, en ser buena, en ayudar a los demás. Y si es que va a las otras casas, es para discipularles, enseñarles. Y si trae a otras a su casa, es para que aprendan de esto, de ella. A sus maridos, a sus propios esposos, que los amen, sus sujetos a ellos. Colosenses 3:18 también nos ayuda a esto. Pero hay un propósito para todo esto al final del 5. ¿Cuál es? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que no se hable mal de la palabra. Dice que es cristiana y mira, ¿dónde anda? ¿Qué hace? Anda chismeando, anda con otros o al esposo lo descuida. A los hijos. Que ningún oprobio sea traído al evangelio por lo que hace usted, hermana. Que lo que usted profesa concuerde con lo que usted hace. No que haga lo opuesto que lo que profesa, porque estos acá en el 1:16 que dicen que conocen a Dios, profesan conocer a Dios, pero ¿qué hacen con sus hechos? Lo niegan, siendo ¿qué cosa? Abominables y rebeldes. ¿Y cómo terminan ante Dios? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Tú, mujer, sé buen ejemplo de las buenas obras. Sé mujer virtuosa. ¿Quieres un ministerio? Ahí está. Comienza con tu casa. Casta, después dice allí, ¿verdad? Sean prudentes. Bueno, o decía antes, castas. ¿Qué significa esta palabra? No solo con tus hechos, con las miradas, con el habla, con el pensamiento, con tu vestimenta, en todo lo que haces. Guardianas de la casa, trabajadoras. ¿Sabe que esta palabra griega aquí no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia más que aquí? Guardianas de sus casas, protectoras de sus casas. Al preocuparse por los deberes del hogar, de los cuidados. Sí, hay sacrificios a veces del yo, en lugar de dejarse llevar por todo lo que quiere. ¿Cuántas madres a veces no han dejado un taco ahí porque el hijo se lo pide o la hija se lo pide? Usted ya está por ponérselo a la boca y me lo das. ¿Qué hace usted? Se lo da uno, ¿verdad? Sacrificios. En otras palabras, usted, hermana, no tiene que tener ningún deseo de andar tras otros hombres porque le van a llenar ciertas necesidades. Porque usted está satisfecha en su hogar y usted se esmera y se preocupa para que haya lo necesario en casa. Pero si va a otras casas nuevamente, no es para contraer ejemplos de los ociosos y de los borrachos y de la chismografía, sino haciendo el bien, lo que es amable, considerando a los demás. Y es más, nos invita la Biblia a todos a considerar a los demás como a superiores, ¿verdad? Pero aquí, obedientes, sujetas a sus propios maridos. ¿Sabía usted que el matrimonio es el mejor ejemplo de la iglesia y Cristo? Nosotros debemos representar esto aquí en la tierra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En Creta había muchos hogares divididos. Indudablemente había mujeres judías casadas con griegos o gentiles y viceversa. Entonces, hermanas, sean ejemplares. Y Pablo también le dice a los de Corintios y a otros: por si tu esposo no conoce a Cristo, ¿cómo se lo debe ganar? Con sus hechos, con su comportamiento, con su sujeción. Entonces, hermana, comenzando desde el 3, 4, para usted y para los hombres desde el 2, tiene todo este propósito de exhortarnos
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a vivamos como lo que decimos ser, para que nada ni nadie nos tache y nos como estos. Entonces, terminamos ahí con el 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y parece que los jóvenes se salen con la tarea más fácil. Pero nuevamente, de la misma manera, con los mismos ejemplos, porque ya se supone que el mayor y la mayor están dándoles estos ejemplos. Entonces aquí prácticamente que con prudencia imiten este ejemplo de los demás. Aquí están todos los rangos, desde el mayor a los jóvenes, para los que... Y a todo cristiano se nos anima en Mateo de qué cosa, hermanos, que así brille nuestra luz delante de los hombres para que vean qué cosa, nuestras buenas obras, y al ver nuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorificar a nuestro Padre Celestial. El esposo debe ser ejemplar, la esposa también, en todas las cualidades. Entonces, con el propósito que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero a los jóvenes, también hacer de mente sobria, prudencia, que se dominen a sí mismos. Pero hermanos, a veces nosotros, bueno, por ahí pasamos todos, ¿verdad? Se invita a los jóvenes a ser discretos, prudentes, sobrios. Pero pareciera ser que en esa edad hay tanta tentación fatal que nos lleva a la ruina. Los jóvenes son más propensos a ser irreflexivos y no pensar y actuar. A mí no me va a pasar, soy más astuto que... Y luego les pasa, ¿verdad? Pero muchos jóvenes y jovencitas han quedado arruinadas por diferentes cosas y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Pero por eso hay que enseñarle a los demás a esforzarse. Pero hermanos, sí se puede. Pero lamentablemente a nuestros jóvenes no les dan el suficiente crédito. En las escuelas donde yo crecí en Houston, en lugar de enseñarles el respeto, les regalan condones. Háganlo, pero tengan cuidado, porque ya sabemos que a esa edad no te puedes contener. La Biblia nos enseña que podemos aprender a vivir puramente. Pero Pablo también nos dice, bueno, si no puedes realmente, ¿a qué le invita a hacer? En lugar de estarse quemando, cásense. En lugar de estar viviendo en adulterio, en fornicación, a los jóvenes en fornicación, mejor cásense. Y a las viudas también les dice, si no... Y a las viudas jóvenes les anima a casarse, que no anden en el comadreo para allá y para acá, sino que hacer lo correcto, ¿verdad? Pero Tito tenía una tarea grande. Su trabajo también era ser ejemplo para los jóvenes, él siendo un ejemplo. Pero otra vez, Tito era un ejemplo de que es posible vivir una vida santa, recta, para la honra y la gloria del Señor. Sí, quizás muchos de nosotros en el pasado cometimos errores y horrores, pero también cuando venimos a los pies de Jesucristo nos perdona y nos limpia. Pero ahora podemos comenzar de aquí para adelante siendo ejemplo para los demás, viviendo vidas que le honran y glorifiquen al Señor. Porque de este lado, después de haber conocido la palabra del Señor, es una pena que vivamos como querramos, trayendo oprobio a la palabra del Señor, blasfema a la palabra del Señor. Así que, ¿cuál es el reto de hoy? Es para todos, desde el más viejo hasta el más joven, a vivir vidas ordenadas bajo el orden de Dios, siendo dirigidos por su palabra, por su Espíritu Santo.